No sean boludos, estamos solos, cuídense, cuídense. La vida es decidir estar vivo. Vivir cuesta vida. Bueno, movemos el culo, ¿va? En sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarnos. Bueno, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Escúchenme, carajo. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. No, de canciones es inevitable porque no sé hacer otra cosa. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son pastos para que mi estado de ánimo sea protegido. Tratemos de no hacer cagadas, en serio. No se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio. La cultura rock. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari. Graciosos y valientes. Capítulo 5. Este mundo de hoy. Pulso periodístico. Hay una canción inédita de Los Redondos que se llama El Blues del Noticiero. Se muere escuchando el noticiero, donde cuentan cómo le dan casa. Se muere mirando el noticiero, donde cuentan cómo le dan casa. Paisaje transmitido entre los nervios, mientras le alcanza. Tiene una letra muy directa. Se muere escuchando el noticiero, donde cuentan cómo le dan casa. Se muere mirando el noticiero, donde cuentan cómo le dan casa. Paisaje transmitido entre los nervios, mientras le alcanza. En un bayón para el ojo idiota está Noticias de ayer. Interminables cadenas de video, la presión sujetan. Buenas noticias, sabrosas telefotos, a tragar sin culpa. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Interminables cadenas de video, la presión sujetan. Buenas noticias, sabrosas telefotos, a tragar sin culpa. Noticias de ayer, extra, extra. Entonces, hay algo del orden de lo periodístico que está tematizado en la poesía del indio, pero también lo periodístico es un lugar de enunciación desde donde sus letras pueden operar en la realidad. Yo sé que al indio no le gustaría nada que alguien dijese de su poesía que es periodística, pero si le sacamos el componente de negatividad que efectivamente tiene el término y lo pensamos en una tradición específica y muy rica que va de Mansilla a Roberto Art y luego a Rodolfo Walsh y Truman Capote en esa idea del non-fiction, bueno, puede ser un lugar interesante. Interesante incluso para el arte. En esa línea periodística aparecen cosas como esta. Rock para los dientes, de Bam Bam estás liquidado. Este mundo, esta empresa, este mundo de hoy, que te esnifa la cabeza una y otra vez. Es una línea y otra línea y otra línea más. Voy cumpliendo como puedo. Yo trabajo acá. En este sentido me permito pensar al indio como un periodista gonzo. ¿No? Ese estilo que inventó Hunter Thompson en Estados Unidos y que cruza la noticia con una visión alucinada de las cosas. Y entonces lo imagino entrando con una de sus camisas a la redacción de Las Cerdos y Peces, ahí en pleno 11, y se me figura la escena. Una oficina desoladora, nada en las paredes, 3 habitaciones, más bien una especie de departamento, con una alfombra verde de esas cortitas, mugrienta, 3 escritorios, luz de fluorescente pobre, Gumier Mayer, todo pintado, con aros, escribiendo a máquina, Enrique Sims acurrucado en un rincón, escribiendo en una libretita, con una virome, que por supuesto no tiene el caño, porque fue usado para otra cosa. Ahí entra el indio, a mediados de los 80, con sus papeles del delito americano. En realidad el indio es un beatnik.
en esta vieja cultura frita, gritan fusilados por la Cruz Roja. Mucho misterio en tus ojos, hoy hay. Y hay mucha chispa aún en tu cerebro loco. Pero estás hundido en tu propia herida. Pero estás hundido en tu propia herida. En Nuotatori Professionisti, que en italiano significa nadadores profesionales, están los nenes de oro, los yuppies, los que se ubican en el centro del sistema, en la rueda de la autorreflexividad infinita del capitalismo financiero. Sudar no les cambia la racha, no, llevan el juego en la sangre y van descarados, lindos varoncitos de oro. Viven temiendo despertar de sus sueños, van de vampiros de arrabal. Retiran mientras van ganando, esa es su dulce macumba, para nenas que llevan mantón de martirio. Esos nenes con superpoderes, hoy se trenzan en juego espartano, como lenguas de fuego que arrasan, a su paso todo lo que pueden. Sudar no les cambia la racha, no. Llevan el juego en la sangre y van descarados, lindos varoncitos de oro. El tema está en Luzbelito, y es un dato interesante porque para Balzac la forma especulativa del capital es literalmente el demonio. En ese sentido podríamos recomendar La Bolsa de Julián Martel, una novelita argentina de fines del siglo XIX, que tematiza la rosca de la bolsa de valores y que termina con una imagen que tranquilamente podría inscribirse en el género del terror. Nuotatori es del 96. Después, en Templo del Momo, del disco Momo Sampler, dice: aquel rubio que se tragaba 100 lucas hace lo que puede para vivir. Momo Sampler, que es del año 2000, se da en un momento muy delicado de la Argentina, en ese doblez del siglo que para nosotros se condensa con toda la potencia del fin de ciclo un año después. Obviamente pienso en diciembre de 2001. De hecho, el Indio establece el vínculo entre Momo Sampler y el gobierno de la Rúa. Habla de una especie de Macondo neoliberal, de un carnaval sampleado, conducido por nadie. Dice en sus memorias: un show con violencia y ruido. En ese disco está Doctor Saturno, que dice: están mis muertos tan lejos de la pantalla en que vos te mirás. Estos versos se pueden pensar en conjunto con otro tema que también está en este disco, que es Sheriff, donde el Indio repone los discursos más rancios de la mano dura, que podemos ubicar en varios momentos de la historia argentina, pero sobre fin del gobierno de la Alianza particularmente, que es cuando sale este disco. TN todavía estaba naturalizado como un canal de noticias independiente. La canción dice: tarde en la noche, Plaza Constitución, hay sangre rancia de Tramontina tajeador. No tienen norte, no tienen salvación, hacé el trabajo y redimilos, por favor. Que se mejoren allá en la eternidad, partiles el buñuelo y quitá mi pena así. Sheriff, mete bala, por favor. Con tu gracia criminal, empezá ya la puta cosa y sé feroz. Es un rebaño de rehenes tu porción, con un infierno en cada esquina y sin control. Te quiero frío, despiadado y fatal. Pasamontañas con buen hocico rastreador.
reverso de Sheriff en este mismo disco es Rato Molhado, que significa ratón mojado en portugués, en el sentido de que la historia es la misma, pero la perspectiva pasa a la del guachín que sale a poner el pecho en la calle en este contexto de índices de desocupación galopante. Estamos a minutos del estallido producto de la farsa, de la convertibilidad. Tumberito, jamón y porrón, mira vos qué tan lejos llegó, va por un golpe más de Bourbon y a la Plaza Irlanda a guapear. Desayuno en la cama con Dios, para el chino chipero que es, juega siempre a que mata de amor, gargantilla de sangre veloz. Su cara es tan expresiva como el par de sus botas nuevas, con sus curdas de Goliat y sus poros brotando hormonas, con bebas sin palas que lo acarician, es feliz. Los tiros no duelen mucho, él sabe que solo arden, meta conga, risas y cascabel, con la manga seca su nariz, Mandinga lo pone así, siniestro pero gentil, una sombra chinesca que encandila su muerte y se va. En el 2004 sale El Tesoro de los Inocentes, que es el primer disco solista. Arranca con Nike es la cultura, que tiene algo muy contemporáneo, televisivo, incluso medio noventoso, y que funciona como una postal de la sociedad de consumo en la línea de Alien Duche, cuando decía va escribiendo su evangelio en los tickets de Carrefour. Nike es la cultura recupera un panorama pop en un sentido de arte pop. Dice vos gritás no logo y lo que se figura es una imaginería publicitaria. Nike, ESPN, MTV Latina. Pero también tiene cierto trasfondo social. Vas corriendo con tus Nikes y las balas van detrás. Lo que duele no es la goma, sino su velocidad. Mientras Michael se retira en la cadena ESPN, hay papiamentos castellanquis y calopa chuco y real. Carroñeros que te rajan la careta de MTV Latina. Masturbarger da cupones y una ópera hip hop. Y Nike es tu cultura hoy, ¿no? Y aparece esta imagen post-2001. Operarios con salarios de miseria. Dirás, ¿qué me importa eso? Tengo 13 o 15 años. Las Jordan son para mí. Operarios con salarios de miseria, dirás, ¿qué importa eso? Tengo 13 o 15 años. Las Jordan son para mí. Vos gritas no lobo, o no gritas no lobo, o gritas no lobo, no. Lo de no logo es una referencia al libro de Naomi Klein, que habla justamente del poder de las marcas en una sociedad gobernada por empresas multinacionales. Pero además es interesante cómo esa fórmula al indio le permite explotar aquella materialidad del lenguaje que analizamos en el primer apartado. El estribillo dice, vos gritás no logo, o no gritás no logo, o gritás no logo no. En este disco está Adieu Bye Bye a Feudersen, que en el propio título condensa la época en su matriz global. Por eso los 3 idiomas, francés, inglés y alemán. Esto lo dice el indio en una entrevista. Habla de lo transcultural, lo transnacional, que en otro capítulo también relacionábamos con la propia lengua que construye el indio. Ese Spanglish criollo medio raro. Escuchemos esta entrevista donde reflexiona sobre la propia época en términos de contemporaneidad, ¿no? En el sentido de pensarla efectivamente como una época y no como un eterno revival. De hecho, por momentos suena casi afirmativo. Sin embargo, se trata de una esperanza sobre un diagnóstico un poco difuso, no tan esperanzador. O sea, que venga esta puta novedad, que es lo que dice en un momento, significa que no ha venido. En algún lugar, de alguna manera que quizás se nos escapa de las manos a nosotros, están pasando cosas igual o más significativas, sobre todo porque el mundo es abismalmente más complejo hoy en día. Cuando estamos en un mundo donde la biotecnología o las redes estas, yo supongo que está pasando algo realmente conmovedor, que yo a veces describo como un salto por encima de los decorados del rock por fin, ¿no? Algo que exceda esta cultura que se ha fagocitado durante 30 años o más, toda inclusión de ideales como vehículo de esos ideales. Yo supongo que, bueno, que ojalá estemos en el advenimiento o en la antesala
de una circunstancia social marcada por algo que nos atraiga a estos vejetes que estamos acá hablando, una puta novedad que nos permita volver a ser jóvenes y estar vivos, ¿no? Y no el revival que un tipo como vos o como yo estamos soportando durante el último tiempo, el revival de los 50, el revival de los 60, el revival de los 70, que es como vivir tu propia historia dos veces. Hace un rato hablaba de Truman Capote y de esa escritura literaria que rodea los territorios del non-fiction. En ese sentido, podemos leer Pabellón Séptimo, relato de Horacio, que está en el primer disco solista. Básicamente es la crónica de un incendio en un pabellón donde mueren una serie de presos, que ocurrió en Villa Devoto en el año 78. No leo la letra porque es una canción muy conocida y si bien tiene un registro literario, es súper transparente. Igual, escuchemos la última parte. Si va a pasar algo conmigo, quiero que sea libertad allá afuera. Y nada más, irme y nada más. No quiero ver más resabios, ya veo. Ni mirar la pared si el pasarela grita para tapar que giro sin aliento. Ya nunca más. Ya nunca más. Y nunca ya voy a olvidarte, Pablo, nunca. ¿Cómo no leer To Beef or Not to Beef al calor de nuestro propio exilio contemporáneo, post-2001? ¿Cómo no emocionarse con el estribillo? Es decir, cuando el desgarro es un desgarro territorial. A mí, particularmente, me gusta escucharlo decir al indio así, la patria. La patria. To beef or not to beef, mi vida aquí no daba más. Me fui en un trip to Gringolandia. A San la mierda yo recé y rajé. Me fui a llenar de frititos mi estoraje. Con la vieja de Aidé me fui a cruzar, con fiebre y con miedo también, el río Bravo. Narcocorridos de Ciudad Juárez. Tonto de mí que allí silbé la cucaracha. For the price of a muffin yugué al Cheyenne Man, tal cual, y por todo el puto ruido, ese del futuro allí, también, leen el Evangelio según Hitler a la hora de almorzar, y yo allí, pensando en vos siempre, siempre, extrañándote. Y por todo el puto ruido, ese del futuro allí. También leen el Evangelio según Hitler a la hora de almorzar. Y yo allí, pensando en vos siempre. Pensando en vos siempre. Pensando en vos siempre. Siempre extrañándote. Pensando en vos siempre. Siempre extrañándote. Y terminamos con una serie, con el indio mirando y construyendo algunas postales de política internacional, específicamente a partir del conflicto en Medio Oriente. En El perfume de la tempestad tenemos Satelital, que tiene un componente mediático, como vimos en el apartado anterior. La letra surge de una vez que el indio encuentra en internet videos de terroristas musulmanes degollando periodistas de Occidente. Ahí están los decapitados e internet como esa maquinaria del espectáculo. La TV e internet, yo decía, hay que pensarlas como una constelación. Van a tentar, Dios no permite, van a explotar uno tras otro. No hay corazón, solo hay un hueco allí, donde antes latía encantado. Van a tentar, Dios lo permite, van a explotar uno tras otro. No hay corazón, solo hay un hueco allí, donde antes latía encantado. Van a quebrar mi cuello afeitado,
me rodearán enmascarados. Van a entretener en satelital. Debo allanar unos embosados por la TV de los decapitados. Satelital es el mejor plan cuando te sentís aburrido. Después, canción para un terrorista bonito, que está en el último disco de estudio. Dice, sabe dónde ha nacido y dónde aguarda su muerte. Amanece el día del que no podrá ver el fin. Hay lugares del mundo quizá en que un joven muera de vejez. La verdad se hace débil cuando el miedo ataca. Salvación. El muchacho es bonito, obediente y sensible. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no nace. Va a pasar al ataque una vez y esta va a ser su única vez. Con destreza o con trampa y el fervor encendido. Salvación. La muerte anda con hambre otra vez. Los muertos no le van a rezar. Al final el silencio traerá en su manto infinita piedad y dolor. Durmió mal esa noche con un sueño ligero que mostró el resultado peor, despiadado destino. La muerte anda con hambre otra vez. Los muertos no le van a rezar. Al final el silencio traerá en su manto infinita piedad y dolor. Durmió mal esa noche con un sueño ligero que mostró el resultado peor, despiadado destino. Esto de, en algún punto, recuperar la perspectiva del terrorista me hace acordar algunos fragmentos de una novela sobre el 11 de septiembre de Don DeLillo, que se llama El hombre del salto. No digo que haya un vínculo intertextual, pero aprovecho para hacer la recomendación. El hombre del salto, de Don DeLillo. Y cerramos con uno de los temas sueltos que se lanzó solo en formato digital, o sea, que no forma parte de ningún disco de estudio, que se llama Aerolíneas Rebeldes. Otra vez el 11 de septiembre, pero sobre todo, de nuevo, desde la perspectiva que viene cruzando el océano. Son 3 minutos para impactar, viajando en rebelión. Son 2 minutos hasta impactar. En 1 minuto vas a impactar, viajando en rebelión. En business. Ay, qué bellas ciudades vi. A la villa de los banqueros fui. Leyes de cualquier país solo sirven para prohibir el brillo de tu misión. Legión compatriota, vaga por el mundo, con venganza intenta recobrar justicia. Son 3 minutos para impactar, son 2 minutos hasta impactar. En 1 minuto vas a impactar en business. Legión compatriota.
Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari.